Es responsable de los trabajos en video, pero es arrogante, engreída y autoritaria. La destituyen, pero no hace introspección y los problemas reaparecen. Interrumpe proyectos muchas veces, no se arrepiente y enfrenta a la expulsión. Se sume en la desesperación. ¿Por qué reflexiona y se arrepiente solo antes de ser expulsada? ¿Por qué es tan arrogante tras tantos años de fe? ¿En qué radica su problema? En 2014, producía videos en la iglesia. Pronto me ascendieron a líder de grupo. Para hacer bien los videos, meditaba los principios, oraba, buscaba y daba importancia a las tomas. Con el tiempo, seleccionaban la mayoría de los videos que yo producía, y los hermanos me miraban admirados. Pensé que yo era de los mejores de la iglesia, o no me habrían ascendido. Semanas después, el supervisor me envió a dirigir los videos de otro grupo y me indicó: guía a los hermanos para que experimenten las palabras de Dios y sigan los principios. Me sentía complacida. Que el supervisor me pidiera que dirigiera a otros indicaba mis habilidades y capacidad. Al sumarme al grupo, vi que unos hermanos no eran buenos para producir videos. Una hermana no era mala, pero carecía de experiencia en todos los aspectos por ser joven. El líder del grupo era el único un tanto capaz. Al enseñar las palabras de Dios, el líder del grupo era menos conciso y organizado que yo, y le faltaba perspectiva al debatir ideas para la producción de videos. Casi todo el tiempo, todos aprobaban mis sugerencias, y eso me hacía más arrogante. En algunos debates, el líder del grupo expresó ideas distintas a las mías, que rechacé. Pensaba, con lo que llevo en este deber, no sé qué hacer. Me aferré a mi idea y me molesté con el líder del grupo. Si te centras en las cualificaciones, ignoras las sugerencias. Sí. Una vez, debatiendo la producción de videos, compartí ideas que el líder del grupo rechazó. Me empezó a hervir la sangre. Y sentía que había rechazado todas mis ideas para hacerme ver mal. Me quejé a sus espaldas. No sé qué critica. Él no tenía buenas ideas, pero rechazó las mías. Y no logramos nada en toda la mañana. ¿No demora nuestro trabajo? Los hermanos creyeron que había un problema con el líder del grupo. Un hermano habló con él y lo criticó por arrogante y por afectar el trabajo. El líder del grupo sintió culpa y quiso dimitir. Me sentí culpable por ello, pues creí haberme pasado de la raya, y me apresuré a pedirle disculpas. Luego, no hice introspección. Una líder vino a una reunión y preguntó por nuestra producción de videos. La líder aprobó mis ideas y propuso que todos siguieran mis sugerencias y las refinaran al trabajar en ellas. Pensé, que la líder haya aprobado mis ideas indica que soy más capaz que el resto. Por eso deben escucharme. Después, organicé todo el trabajo del grupo, y los demás venían a hablarme de los problemas que se encontraban. Me establecí como eje del grupo. Sentía que yo los impulsaba y el líder del grupo era una figura decorativa. Yo tenía la última palabra. Cuando los videos que hacían no salían como yo quería, los modificaba como me daba la gana. Una vez, el hermano Wang Yi advirtió que yo había cambiado un video suyo y me preguntó, ¿por qué lo cambiaste tanto? Si te parecía tan mal, podríamos haberlo debatido.
¿Por qué no me preguntaste antes de editarlo? Eso es. Sus preguntas me avergonzaron. Pero pensé, tengo más aptitud y comprendo mejor los principios. Por eso mis cambios son mejoras. Inflexible respondí, ¿los cambios que realicé no darán mejores resultados? Si sientes que no puedes aprobar los cambios, la próxima vez lo hablaré antes contigo. Entonces, ¿no aceptaste sus sugerencias? Exacto. Él tenía las manos atadas. Luego me volví más arrogante en el deber. No escuchaba sugerencias de otros hermanos al debatir el trabajo. Creía que carecían de buenas ideas y que haríamos lo que yo quisiera. A veces, cuando expresaban dudas sobre mis planes, yo replicaba con confianza. Si no les gusta mi idea, ¿alguien tiene un plan mejor? Tenían las manos atadas y debían hacer lo que yo dijera. Con el tiempo, ya nadie del grupo contradecía mis ideas. Asentían a todo lo que yo decía. Durante un tiempo, los videos que hicimos no pasaron varias fases de evaluación y contenían evidentes vulneraciones de principios. Los hermanos se culpaban, creyendo que no habían cumplido bien su deber. Pero yo no hacía introspección. Pensaba que me había aplicado. Pero por nuestra aptitud limitada era esperable no alcanzar el nivel. Después, el deber empezó a parecerme difícil y sentía sueño. Una hermana me dijo, deberías hacer introspección. Últimamente insistes en que hagamos lo que tú quieres. ¿No es eso arrogante? Al ver que era arrogante y autoritaria y que no escuchaba a nadie, nuestra líder me reveló. Luego me destituyó porque yo no tenía autoconocimiento. ¿Hiciste introspección luego? No. No sabía cómo volverme hacia Dios. Creía tener fortalezas y pensar de forma flexible y que la iglesia me daría otro deber. Seguí estudiando producción de videos para no perder la práctica con el tiempo. Pero cuando me disponía a trabajar en un video, mi mente quedaba en blanco. Me devanaba los sesos, pero no me surgían ideas. Estaba aturdida. Creía que mi pensamiento era amplio y veloz. ¿Por qué ya no podía producir nada? Recordé estas palabras de Dios. Dios da al hombre dones, habilidades, inteligencia y sabiduría. ¿Cómo debe el hombre utilizar esto? Debes usar tus habilidades, tus dones, tu inteligencia y tu sabiduría en tu deber. Debes utilizar tu corazón y aplicar a tu deber todo lo que sabes, todo lo que entiendes y todo lo que puedes lograr. Así recibirás bendiciones. ¿Qué implica recibir bendiciones de Dios? ¿Qué hace sentir esto a la gente? Que Dios le ha dado esclarecimiento y guía y que tiene una senda en el deber. Cuando Dios bendice a alguien, éste se vuelve inteligente y sabio, perspicaz en toda materia, además de entusiasta, despierto y especialmente hábil. Tendrá facilidad e inspiración en todo lo que haga, y creerá que todo es fácil, y que ninguna dificultad puede entorpecerlo. Está bendecido por Dios. Si a alguien todo le parece muy difícil, es torpe, ridículo y despistado, haga lo que haga, si no comprende, se le diga lo que se le diga. ¿Qué significa esto? Que no tiene la guía de Dios ni su bendición. Amén. 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 Las palabras de Dios fueron un llamado de atención. Si vamos por la senda correcta, Dios nos bendice y permite que nuestros dones y fortalezas se activen. Cuando vamos por la incorrecta, el Espíritu Santo no obra en nosotros y los dones no nos sirven de nada. Sin la guía de Dios, los dones y fortalezas son inútiles. Sí. Exacto. Cuando empecé en la producción de videos, tenía la actitud correcta, centrada en los principios, y Dios me daba esclarecimiento.
Él me alertaba al desarrollar habilidades o aprender principios. Fue cuando entendí que todo era bendición de Dios. Exactamente. No vi la obra del Espíritu Santo. Obtuve resultados y me creí especial. Usé mi aptitud y agudeza como capital, despreciaba a los demás y me negaba a escuchar sugerencias. Por eso el Espíritu Santo me abandonó, caí en tinieblas y no tenía logros en el deber. Antes creía ser talentosa, pero luego vi que nunca había sido mejor que nadie. Pude hacer videos gracias al esclarecimiento y la guía del Espíritu Santo. Sí. Ahora, sin la obra del Espíritu Santo, no producía nada, ni siquiera tenía ideas. Por fin vi lo miserable y penosa que era. Cumplir un deber en la iglesia no es como tener un trabajo afuera. No puedes hacerlo bien solo con inteligencia y aptitud. Eso es. Sin la obra del Espíritu Santo ni los principios de la verdad, tus dones o tu aptitud no son nada. Y tu deber será infructuoso. Cierto. Después leí este pasaje de las palabras de Dios. La arrogancia es la raíz del carácter corrupto del hombre. Cuanto más arrogante es uno, más irracional es. Y cuanto más irracional, más propenso a oponerse a Dios. ¿Cuán serio es este problema? Los arrogantes desprecian al resto, peor aún, hasta consideran a Dios inferior a ellos. Y no tienen temor de Él en su corazón. Aunque las personas parezcan creer en Dios y seguirlo, no lo tratan en modo alguno como a Dios. Siempre creen poseer la verdad y tienen buen concepto de sí. Esta es la esencia y la raíz del carácter arrogante y proviene de Satanás. Por consiguiente, hay que resolver el problema de la arrogancia. Creerse mejor que los demás es un asunto trivial. La cuestión fundamental es que el carácter arrogante impide someterse a Dios, a su soberanía y sus disposiciones. La gente así compite con Dios por el poder sobre los demás. Estas personas no veneran a Dios lo más mínimo, por no hablar de que ni lo aman ni se someten a Él. Los arrogantes y engreídos, en especial los insensatamente arrogantes, creen en Dios pero no pueden someterse a Él. Se enaltecen y dan testimonio de sí. Estas personas son las que más se resisten a Dios y no tienen temor alguno de Él. Amén. Amén. Comparé mi conducta con las palabras de Dios. Me dejé llevar por el orgullo tras mis ascensos. Me había creído un talento imprescindible para la iglesia. Cuando el supervisor me encargó la producción de videos de los hermanos, me volví más arrogante y me creí mejor que el resto. Cuando el líder del grupo comentaba mis ideas, me negaba a aceptarlo. Hasta pensaba que cuando discrepaba de mí, me dejaba en mal lugar, adrede, y lo juzgué a sus espaldas. Y los demás comenzaron a criticarlo y a tratar con él. Se sintió limitado y ya no opinó. Hacía lo que quería y nadie osaba discrepar. Era muy arrogante, era autoritaria y pretenciosa, y no escuchaba sugerencias. Por eso nos apartamos de los principios en los videos y no logramos nada en más de un mes. Fue un grave impedimento al trabajo de videos de la iglesia. No fue un pequeño descuido, sino hacer el mal y resistirse a Dios. Vi entonces que mi resistencia a Dios radicaba en mi carácter arrogante. Todo anticristo expulsado es tan arrogante que pierde la razón y no escucha a nadie. Interrumpe gravemente la labor de la iglesia y se niega a arrepentirse, y es descartado. Sí. Jamás imaginé que viviría en un carácter arrogante, obcecado y mandón, ni que interrumpiría trabajos importantes de la iglesia. Iba por la senda de un anticristo. Viví en un estado de terror durante días, con la sensación de que, por tal maldad, sería descartada. Me sentía muy triste. ¿Cómo cambiaste de estado posteriormente?
Mi papá me leyó un pasaje de las palabras de Dios muy conmovedor. Dicen las palabras de Dios: no quiero ver a nadie con la sensación de que Dios lo ha dejado al margen, de que Dios lo ha abandonado o le ha dado la espalda. Lo único que quiero es veros a todos buscando la verdad y buscando entender a Dios, marchando osadamente hacia adelante, con determinación inquebrantable, sin ningún tipo de dudas o cargas. No importa qué errores hayas cometido, ni lo lejos que te hayas desviado, ni cuán gravemente hayas transgredido. Que esto no sea una carga mientras aspiras a conocer a Dios. Continúa marchando hacia adelante. En todo momento Dios tiene la salvación del hombre en su corazón. Eso nunca cambia. Es la parte más preciosa de la esencia de Dios. Amén. Amén. Al oír las palabras de consuelo de Dios, rebosantes de compasión, ya no pude reprimir el llanto. Vivía con un carácter arrogante e interrumpía los trabajos de video. Pero mi entorno me leyó las palabras de Dios y eso me ayudó a comprender su voluntad y hallar una senda de práctica. Era el amor de Dios. Por Sí. supuesto. Aún así no entendía qué quería Dios ni me volví hacia Él. Lo malinterpreté y culpé. No tenía conciencia. Me embargaban la culpa y el reproche por el mal que cometí. Pero no quería seguir limitada por mis transgresiones ni vivir en la negatividad. Así que oré a Dios, dispuesta a buscar la verdad, arrepentirme y cambiar. Para mi sorpresa, 6 meses después, el líder me pidió que retomara los videos. Estaba muy agradecida. Entonces me juré que cumpliría bien mi deber para subsanar mis transgresiones. Esta vez no era tan arrogante ni terca en el deber como fui antes. Solía debatir con los demás, buscaba los principios de la verdad y, si alguien opinaba distinto, aprendí a negarme y a escuchar sus sugerencias. Cada vez producía mejores videos. Gracias a Dios. No obstante, lo bueno no dura. Al ver que había mejorado mis trabajos de video, mi arrogancia se reavivó. Por entonces, tenía una compañera en la producción de videos, pero sus ideas me parecían anticuadas, por lo que ignoraba sus sugerencias y a ella. Luego, me dijo que sentía que no cooperaba con ella y tuve en cuenta sus aportaciones. Pero como no hacía un buen trabajo, la despreciaba mucho. Le decía qué hacer en tono muy duro. Eso la limitaba. En otra ocasión, cuando la líder del grupo dio una sugerencia para un video producido por mí, pensé, tu comprensión de los principios no es mejor que la mía, y tu aptitud tampoco lo es. ¿Necesito realmente que me pongas en duda? La rechacé sin pensarlo. Como yo no era nada receptiva, la líder usó su experiencia para guiarme y que yo entendiera mi carácter corrupto. Pero yo era muy reacia y no lo acepté. Otro líder de grupo habló conmigo y me increpó por mi conducta autoritaria y por rechazar sugerencias ajenas. No lo admití. ¿Quieres obligarme a aceptar tus ideas? Mis ideas estaban bien. Entonces, ¿por qué tengo que negarme y aceptar las tuyas? Con mala cara, no dije nada, lo que generó incomodidad. Y la reunión terminó de pronto. Creías tener una buena idea, pero nadie más coincidió. Probablemente había algo mal. Sí. Es difícil cumplir bien un deber si no escuchas a nadie. Sí. Al ser tan arrogante e inflexible y resistirme a aceptar sugerencias ajenas, no logré nada en el deber y me destituyeron de nuevo. Me sentí mal tras regresar a casa. Me pregunté, ¿por qué volvía a hacerlo?
No quería ser tan arrogante, pero no pude evitarlo. Parece que es mi naturaleza y que no puedo cambiarla. Me di por vencida. Mi mamá, que había estado en un deber en otra ciudad, regresó y preguntó por mi introspección. Me escuchó, sacudió la cabeza y dijo: «¿Ves tu carácter arrogante, que haces el mal y te resistes a Dios? ¿Pero eso indica que realmente te conoces y arrepientes? Porque si llevas conociéndote tantos años, ¿tu arrogancia no ha cambiado en nada? Porque tu autoconocimiento es tan superficial que no puedes transformar tu carácter». Exacto. Asimila las palabras de Dios y haz introspección desde la raíz. ¿Reflexionaste sobre tu senda de fe? En más de una década de fe, ¿a quién te has sometido? ¿A quién has respetado? Eres combativa todo el tiempo y quieres competir con todos y lucirte. Aparte de tus 2 destituciones, cuando fuiste líder de iglesia, siempre te encumbraste a ti misma y buscabas ser admirada. Y hace 2 años, al hacer videos, despreciabas al líder del grupo, eras agresiva con él. Por eso el grupo no logró nada en más de 2 meses. ¿Has hecho introspección? Los demás te hablaron muchas veces. ¿Lo aceptaste? Las sucesivas preguntas de mi mamá me llegaban directo al corazón. Eran incisivas. Yo sabía que todo era cierto, pero no supe responder. Decepcionada, añadió: «Hace mucho que te destituyeron. ¿Por qué no has hecho auténtica introspección? No has aceptado la verdad. Donde asumes un deber, no hay paz. Es un grave problema. Por tu conducta en todos estos años como creyente, por tu naturaleza arrogante, por el mal que has perpetrado y por no aceptar la verdad y no hacer introspección, es muy probable que te expulsen». Cuando se refirió a la expulsión, yo me eché a llorar. Sentí un dolor indescriptible. ¿Es verdad que me van a expulsar? ¿Es posible que mi senda de fe esté llegando a su fin? ¿Me aislarán totalmente de la iglesia para siempre? Si he seguido a Dios tantos años y sufrido un poco, ¿cómo me expulsarán así como así? Cada vez me sentía más agraviada y molesta. Mi mamá siguió hablándome, pero yo ya no la oía. Durante unos días no paré de llorar y llorar. Era muy dolorosa la idea de que la iglesia me expulsara. Me pasaba los días como una zombie, incapaz de reunir suficiente energía. Una vez volvió mi papá de una reunión y le pregunté: ¿es verdad que me van a expulsar? Me respondió con dureza: lo importante ahora es cómo abordas esto. Si realmente te expulsan, ¿aún seguirás a Dios? Si tienes remordimientos sinceros, te arrepientes y buscas la verdad, la expulsión será una salvación para ti. Cierto. Si te das por perdida por la expulsión, quedarás plenamente revelada y descartada. ¿Tienes previsto tirar la toalla? ¿No quieres buscar la verdad, arrepentirte de veras y salvar tu desenlace? Cierto. El arrepentimiento sincero es clave. Las palabras de mi papá me despertaron. Sí, aunque me expulsaran, no seguía siendo un ser creado. Nadie podría privarme del derecho a leer las palabras de Dios y a buscar la verdad. Debía arrepentirme ante Dios. Me postré ante Dios y oré. Dios mío, he llegado a este punto hoy, exclusivamente por mi culpa y por no buscar la verdad. Más tarde pensé,
tras todos estos años de fe, ¿por qué no he buscado la verdad, sino que me he mantenido ignorante hasta que me ha llegado la expulsión? Si me hubiera esforzado siquiera un poco por buscar la verdad, las cosas no habrían llegado a este punto. Me consumían el pesar y el dolor. Me acordé de los ninivitas, que se arrepintieron de verdad y recibieron clemencia de Dios. Abrí mi libro de las palabras de Dios y leí. El camino de maldad no es un puñado de actos malvados, sino la fuente de mal de la que emana el comportamiento de las personas. Arrepentirse del camino de maldad significa que no cometerán estos actos de nuevo. Es decir, nunca se comportarán de esa forma malvada de nuevo. El método, la fuente, el propósito, la intención y el principio de sus acciones han cambiado todos. Nunca más usarán esos métodos y principios por placer y felicidad. El despojarse, en despojarse de toda la violencia de sus propias manos, significa deponer o desechar, romper totalmente con el pasado y nunca volver atrás. Cuando el pueblo de Nínive abandonó la violencia que había en sus manos, esto demostraba y representaba su arrepentimiento verdadero. Dios observa la apariencia de las personas así como sus corazones. Cuando Dios observó el arrepentimiento verdadero en los corazones de los ninivitas sin dudarlo, y también observó que habían dejado sus caminos malvados y abandonado la violencia que había en sus manos, cambió de opinión. Amén. 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 Sus palabras son maravillosas. Me conmovieron mucho. Cierto. Yo también me emocioné mucho. Los ninivitas se arrepintieron de verdad y recibieron clemencia de Dios. Su arrepentimiento no consistió solo en confesar sus pecados de palabra, ni en centrarse en la conducta externa. Tampoco fue un pesar momentáneo. Transformaron su forma de actuar, su posición inicial y sus motivaciones. Renunciaron a sus afanes anteriores. Ellos no solo lograron cambiar de conducta, sino que lo principal fue que se arrepintieron de veras. Ese arrepentimiento es la única forma de recibir el perdón de Dios. Así es. Luego, pensando en mí, siempre había dicho que era arrogante, pero nunca había dominado mi carácter arrogante en absoluto. Sabía que hacía el mal y luchaba contra Dios, pero no ponía coto a mi conducta malvada. Casi había llegado a ser expulsada, no por hacer cosas malas, sino por andar a mis anchas por el camino del mal sin arrepentirme. Jamás había practicado la verdad ni me había arrepentido ante Dios. Sabía que mi carácter arrogante era grave y que había cometido muchas transgresiones, pero nunca me había esforzado por buscar la verdad con el fin de corregirlo. ¿Cómo podría arrepentirme de verdad si nunca corregía mi carácter arrogante? Cierto. Si no mostraba sincero arrepentimiento, ¿no era mi autoconocimiento una fachada engañosa? Tenía que ser como los ninivitas. Debía hacer introspección a partir de las causas, motivaciones, formas e intenciones de mis actos y arrepentirme ante Dios. Pensé en cómo me había revelado mi mamá días antes y en que me habían destituido 2 veces. Me quedé absorta en ello. ¿Por qué veía que tenía un carácter arrogante? Pero en cuanto sucedía algo, ¿no podía evitar ser arrogante y resistirme a Dios? En mis devociones posteriores leí estas palabras de Dios. Esto es debido a que hasta que la gente ha aceptado la verdad y la salvación de Dios, todas las ideas que aceptan derivan de Satanás. Todos los pensamientos, puntos de vista y culturas tradicionales que surgen de Satanás, ¿qué le traen a la gente semejantes cosas? Le traen engaño, corrupción, ataduras, grilletes. Provocan que los pensamientos de la humanidad corrupta sean acotados y extremos, y que sus puntos de vista sobre las cosas sean unilaterales y sesgados, incluso descabellados. Es la consecuencia de la corrupción de la humanidad por parte de Satanás. Si, en el fondo, realmente comprendes la verdad, sabrás cómo practicarla y obedecer a Dios. Y naturalmente te embarcarás en la senda de búsqueda de la verdad.
Si la senda por la que vas es la correcta y conforme a la voluntad de Dios, la obra del Espíritu Santo no te abandonará, en cuyo caso serán cada vez menores las posibilidades de que traiciones a Dios. Sin la verdad, es fácil hacer el mal y no podrás evitar hacerlo. Por ejemplo, si tienes un carácter arrogante y engreído, que se te diga que no te opongas a Dios no sirve. No vas a poder evitarlo, ya que escapa a tu control. No lo haces intencionalmente, sino que esto lo dirige tu naturaleza arrogante. Tu arrogancia y engreimiento te harían despreciar a Dios y verlo como algo insignificante. Harían que te ensalzaras a ti mismo, que te exhibieras constantemente. Te harían despreciar a los demás, no dejarían a nadie en tu corazón más que a ti mismo. Te quitarían el lugar de Dios en tu corazón. Y finalmente harían que ocuparas su lugar, exigieras que otros se sometieran a ti y que veneraras tus propios pensamientos, ideas y nociones como si fueran la verdad. ¿Cuántas cosas malas hacen las personas bajo el dominio de esta naturaleza arrogante y engreída? Para resolver el problema de hacer el mal, primero deben resolver su naturaleza. Sin un cambio de carácter, es inalcanzable una solución definitiva a este problema. Amén. 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 Al meditar las palabras de Dios vi que, antes de que yo ganara la verdad, mis ideas y mis perspectivas provenían en realidad de Satanás. Sí. Desde niña, por lo que aprendía en la escuela, de mis mayores y lo que me influía socialmente, creía que yo tenía que ser el centro de todo. Yo soy la reina y solo yo domino se convirtieron en mis pretensiones, en las palabras según las que vivía. Consideraba estas filosofías satánicas cosas positivas. En todo grupo en que estuviera, quería mandar, tener la última palabra. No podía evitar querer dar órdenes y hacer que todas las personas me obedecieran. Como el líder del grupo no me escuchaba y no paraba de darme sugerencias, me cansé. Y lo juzgué delante de los hermanos y hermanas. Para que todos me hicieran caso, los oprimía aprovechando mi gran aptitud y mis cualificaciones. Todos estaban tan limitados que no expresaban sus opiniones y me obedecían como títeres. En consecuencia, mi deber era una ruina. Obligaba a los demás a hacer lo que yo quisiera y a escucharme. No revelaba un carácter un poquitín arrogante, sino excesivamente arrogante. Dios jamás podría mantener en su casa a una persona satánica como era yo. Si la iglesia me expulsaba, sería la justicia de Dios. Agradecí a Dios y no me quejé. Sabía que había cometido muchas transgresiones que no podría subsanar, y me embargaba el pesar. Después, recordé que mi mamá me dijo que no reflexionara solo acerca de las 2 destituciones, sino también acerca de la senda que había seguido en mis años de fe. Encontré unas palabras pertinentes de Dios. Ujú. Dios Todopoderoso dice: los anticristos nacen sin inclinación a vivir de acuerdo con las reglas, ni a llevar una vida normal, ni a ser tranquilamente fieles a su posición, ni a vivir de una forma sensata como una persona normal. No se conforman con ser una persona de este tipo. Por tanto, expresen lo que expresen en apariencia, en el fondo nunca están contentos. Deben hacer algo. ¿Hacer qué? Cosas que una persona común nunca podría imaginar. Les gusta destacar así y, para ello, estarían dispuestos a pasar por algunas dificultades y a pagar un precio. Según el refrán, los nuevos funcionarios están deseando impresionar. Tienen que hacer un pequeño milagro o formar algún tipo de legado para demostrar que no son un don nadie. ¿Cuál es el problema más grave de esto? Que, aunque trabajen en la iglesia,
y trabajen fingiendo cumplir con su deber, nunca han buscado en Dios el modo de hacer las cosas y nunca han examinado en serio lo que decreta la casa de Dios. ¿Cuáles son los principios de la verdad? ¿Qué hacer para favorecer el trabajo de la casa de Dios? ¿Qué se puede hacer para beneficiar a los hermanos y hermanas y no para insultar a Dios, sino para dar testimonio de Él, así como para el correcto desarrollo del trabajo de la Iglesia, de forma que salga sin problemas ni descuidos? Nunca preguntan por estas cosas ni las consultan. No llevan estas cosas en el corazón. Su corazón no guarda estas cosas. ¿Y qué consultan? ¿Qué guarda su corazón? Lo que guarda es cómo mostrar su talento en la iglesia, cómo mostrar que son diferentes a todos los demás, cómo lucir sus dotes de liderazgo, cómo mostrar a la gente que son un pilar de la iglesia, que la iglesia no puede prescindir de ellos, que solo porque hay gente como ellos puede progresar sin problemas todo proyecto del trabajo de la iglesia. Según la expresión de los anticristos, su estímulo y su motivación para hacer las cosas, ¿en qué posición se sitúan? En una posición por encima de todo. ¿Cuál es su objetivo? No es hacer un buen trabajo cumpliendo con su deber de seres creados, ni tener en consideración la carga de Dios. Más bien, se trata de controlar todo mientras sirven en la iglesia y a los hermanos y hermanas. ¿Por qué decimos que quieren controlar todo? Porque a la hora de proceder, primero tratan de hacerse un lugar, de hacerse un nombre, de tener una gran reputación, con el poder de mandar y tomar decisiones. Si lo consiguen, pueden sustituir a Dios y convertirlo en una figura decorativa. En su esfera de influencia, intentan convertir a Dios encarnado en una marioneta. Esto es lo que se denomina situarse por encima de todo. ¿No es esto lo que hacen los anticristos? Es la conducta de los anticristos. Amén. 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 Las palabras de Dios revelaban mi estado preciso. Llevaba más de una década creyendo, pero nunca me había conformado con ser común. Allá donde fuera y en todo deber que cumpliera, siempre quería ser la mejor de todos. En mis primeros años como creyente, regaba a nuevos fieles en la iglesia. Para demostrar mi valía, me esforzaba por dotarme de la verdad de las visiones para resolver sus problemas. Lloviera o no, por muy lejos que llegara el camino, jamás me quejaba de la dificultad. Al ser líder de iglesia, había aspirado a destacar de la multitud. Luego, cuando producía videos, con tal de sobresalir, me quedaba en vela, me esforzaba con los principios y destrezas, y acabé siendo ascendida y elogiada por los líderes y por los demás, con lo que me dejé llevar aún más. Me creía un talento imprescindible para la iglesia, y hasta me consideré sin vergüenza alguna el eje central del grupo. Era prepotente y autoritaria con todo el grupo. Tras ser destituida, solo reconocí ser arrogante y también haber hecho el mal, pero no reflexioné sobre mi conducta ni sobre la senda por la que iba. Surgieron los mismos problemas cuando volví a crear videos. ¿Por qué siempre era tan arrogante y no me sometía a nadie? ¿Por qué no escuchaba las ideas de nadie más? ¿Por qué siempre quería tener la última palabra y que todos me hicieran caso? Porque era demasiado arrogante y no quería ser una persona corriente. Quería estar por encima del resto, quería que me escucharan. Mi carácter no era diferente del carácter de un anticristo de situarse por encima de todo que Dios revela. Descubrí entonces que, aunque era creyente,
mi carácter satánico no se había transformado y yo tenía un fuerte carácter de anticristo. Me sentía agraviada al saber que la iglesia iba a expulsarme, como si Dios debiera no rechazarme por haber sido creyente todos esos años. Pero realmente no era alguien que buscara la verdad. Iba en pos de la reputación. Había elegido la senda equivocada. Por eso, después de más de una década, todavía no había alcanzado la verdad. ¿Quién tenía la culpa? Yo, por no buscar la verdad. Además, al recordar mis transgresiones y acciones malvadas de esos años, que la iglesia me expulsara era la justicia de Dios. Vivía según mi carácter arrogante. No solo había interrumpido el trabajo gravemente, sino que también había limitado y dañado a los demás. No tenía humanidad alguna. Por mi esencia, mi carácter y todo el mal que había hecho, deberían haberme expulsado. A esas alturas, no pensaba en si la iglesia me expulsaría o no. Tenía que decidirme. Debía buscar la verdad y corregir mi carácter corrupto. Correcto. Después, tuve reuniones con 2 personas que habían sido aisladas para que reflexionaran. Busqué palabras de Dios que expusieran y analizaran mi corrupción y mi conducta malvada, para enseñarles que iba por la senda de un anticristo, que era como Satanás, y que mi expulsión sería la justicia de Dios. También les dije, arrepintámonos sinceramente. Sea cual sea nuestro resultado, hemos de seguir a Dios y cumplir nuestro deber. Luego, ya no era tan arrogante como solía ser. En mi relación con otros, ya no quería tener la última palabra. Si había problemas, pedía sugerencias al resto. Solía advertirme que me negara y me fijara más en los puntos fuertes de otros. Y sin darme cuenta, me volví mucho más humilde. Gracias a Dios. Si no se nos trata y disciplina duramente, si no experimentamos el fracaso, es probable que no cambie nuestro carácter arrogante. Cierto. Meses más tarde, la iglesia examinó mi conducta y determinó que tenía un carácter de anticristo, pero no su esencia. Así que no me expulsó. Luego, como tenía autoconocimiento y arrepentimiento, la iglesia me dispuso un nuevo deber. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me abrumó la emoción al saberlo, y las lágrimas nublaron la vista. Recordé estas palabras de Dios. El carácter de Dios es vital y vívidamente visible. Él cambia sus pensamientos y actitudes según la manera en que se desarrollan las cosas. La transformación de su actitud hacia los ninivitas le dice a la humanidad que él tiene sus propios pensamientos e ideas. Él no es un robot ni una figura de arcilla, sino el propio Dios vivo. Él podía estar airado con los habitantes de Nínive, del mismo modo que podía perdonar sus pasados debido a sus actitudes. Él podía decidir traer desgracia sobre los ninivitas, y podía cambiar su decisión debido a su arrepentimiento. A las personas les gusta aplicar rígidamente las reglas y utilizarlas para delimitar y definir a Dios, del mismo modo que les gusta usar fórmulas para entender el carácter de Dios. Así pues, en lo que respecta al ámbito del pensamiento humano, Dios no piensa, ni tiene ideas sustanciales. Pero en realidad, los pensamientos de Dios están en un estado de transformación constante, de acuerdo con los cambios en las cosas y los entornos. Mientras estos pensamientos se están transformando, se revelan diferentes aspectos de la esencia de Dios. Durante este proceso de transformación, en el preciso momento en que Dios cambia su opinión, lo que le muestra a la humanidad es la existencia real de su vida, y que su carácter justo está lleno de dinámica vitalidad. Al mismo tiempo, Dios usa sus propias revelaciones verdaderas para demostrar a la humanidad la certeza de la existencia de su ira, su misericordia, su benignidad y su tolerancia. Amén. Amén. Amén.
El carácter justo de Dios es muy dinámico. Trátese de ira, majestad, misericordia o amor, todo ello es sincero. Dios expresa su carácter poco a poco en función de la actitud del hombre hacia Él y hacia la verdad. Cuando seguía mi propia senda, Dios dispuso sucesivas situaciones para revelarme y disciplinarme. Pero nunca me arrepentí ni hice introspección y me mantuve intransigente. Solo cuando llegué al punto de ser expulsada, desperté y empecé a hacer introspección por fin. Ya con comprensión y repugnancia hacia mí, estaba dispuesta a renunciar a mis afanes equivocados y también a regresar a Dios. Él me mostró misericordia y me dio otra oportunidad para poder arrepentirme. Se tratará de la maldición, la ira, la misericordia o la tolerancia de Dios. Todo era una manifestación de su carácter justo. Sí. Dios me expresa su carácter en función de mi actitud hacia Él y hacia la verdad. También experimenté de veras que el carácter de Dios rebosa vitalidad. Dios siempre está a mi lado, observando toda palabra y toda acción mía. Sin importar mis pensamientos, ni cómo me portara, Dios ha tenido una opinión. Sí. De no haber enfrentado la expulsión aquella vez, mi corazón insensible no habría mirado atrás y yo no habría hecho introspección sincera. Sin la reprensión y la disciplina severas de Dios, solo me hubiera vuelto más arrogante. Me habría resistido más a Él y al final Él me habría castigado. Esta experiencia acarreó una transformación de mi vida como creyente. Descubrí los sinceros propósitos de Dios y percibí su amor y su salvación. Gracias a Dios. Puedes reconocer por experiencia el carácter justo de Dios. Un logro estupendo. Gracias a Dios. Sí. Este verano la iglesia dispuso que volviera a trabajar en los videos. Una vez me atasqué en una idea sobre uno. Entonces se me acercó una hermana. Al ver la dificultad me dio su opinión. La escuché y lo que dijo no me pareció ni de lejos lo que yo quería. Y sentí cierto desprecio. Me dije, a mí no se me ocurrió una idea tras pensar tanto tiempo. Si tú ni has cumplido este deber, ¿por qué tendrías buenas sugerencias? No la quise seguir escuchando. Entonces, me di cuenta de que mi carácter arrogante aparecía nuevamente. Así que me apresuré a orar a Dios en mi interior. Y recordé un pasaje de sus palabras. La senda para ser perfeccionado se alcanza obedeciendo la obra del Espíritu Santo. No sabes a través de qué clase de persona Dios obrará para perfeccionarte, ni a través de qué persona, situación o cosa te permitirá ganar o ver las cosas. Si puedes transitar por este camino correcto, es que hay esperanza de que seas perfeccionado por Dios. Si no puedes hacerlo, esto muestra que tu futuro es sombrío y carece de luz. Amén. 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 Vi que realmente me faltaba razonamiento. Creía que la hermana no podía dar buenas sugerencias sin experiencia en ese deber. Ese era mi juicio y no concordaba para nada con las palabras de Dios. Creía que tenía inteligencia y dones, pero si Dios no me guiaba, aunque intentara, no se me ocurrían ideas. Sí. Pensé en mis fracasos y no me atreví a confiar de nuevo en mí. Quizá el Espíritu Santo daría esclarecimiento a esta hermana, por lo que yo no podía ser arrogante ni limitarla. Comencé a negarme, a escuchar atentamente sus sugerencias, y sin darme cuenta, nuestra conversación logró inspirarme y tuve más lucidez. Di sinceras gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuanto más lo experimentaba, más percibía que había sido muy arrogante. Vi que Satanás me había corrompido muy a fondo y que mi naturaleza arrogante estaba enraizada, y me odié todavía más. Pero sabía que no podría corregir súbitamente una naturaleza arrogante, y que se tenía que corregir con el juicio y la poda, reiterados por parte de Dios. Solía orar a Dios para pedirle
reprensión y disciplina y jurarle que, por más que sufriera, continuaría buscando la verdad, cumpliría mi deber y reconfortaría su corazón. Amén. Gracias a Gracias Dios. a Dios.